Por fin hemos llegado a la revolución científica y vamos a tratar de entender de qué se trata todo esto. No hay un único enfoque en lo que se conoce como la revolución científica, sino que hay dos, por lo menos, claramente diferenciados. Uno está liderado por Francis Bacon y el otro por René Descartes. Francis Bacon es inglés y es el propulsor del empirismo en la ciencia. En realidad es el inspirador, aunque él no lo sepa, va a inspirar más adelante a la institución que es la Royal Society y se genera una tradición que se conoce como tradición empirista británica. René Descartes es francés, pero vive y trabaja fundamentalmente en Holanda. Es el propulsor del racionalismo en ciencia y la tradición que sigue René Descartes es lo que se conoce como tradición analítica europea. Vamos a empezar viendo René Descartes de alguna manera porque no nos va a ocupar más que unos minutos dentro de esta narrativa. Es un nativo de Francia, pero en realidad no vive en Francia, vive en Holanda, por lo menos 20 años, además de otros años que ha vivido en colonias holandesas. Él estudia en la Universidad de Leiden y se identifica no como uno de los intelectuales franceses, sino como un miembro de la Edad de Oro, muy ilustre dentro de la tradición de Holanda. Hizo innovaciones, por lo menos en matemáticas y en filosofía. En el área de matemáticas, lo que hoy conocemos como un sistema coordenado cartesiano es en nombre, en honor a René Descartes, y se reconoce que es el padre de la geometría analítica, que está entre la geometría y el álgebra. Bueno, la visión de la ciencia de Descartes hay que buscarla, por ejemplo, en el discurso del método. Él reconoce que tiene orígenes en Aristóteles, pero rechaza bastantes cosas de Aristóteles, especialmente las causas finales y la separación de materia y forma que viene de la cultura griega. En cambio, enfatiza el uso de la razón en el abordaje de la física y las ciencias naturales y sienta las bases del racionalismo europeo, que es opuesto fuertemente a la escuela empirista inglesa. Es una figura muy importante en la revolución científica, pero el empirismo inglés lo deja de lado y vamos a ver en dónde se nutre. Bueno, este empirismo inglés se nutre de las enseñanzas de Francis Bacon, vive entre 1561 y 1627. Vamos a ver quién es este personaje. Nacido en Londres, en Westminster, que es una ciudad dentro de Londres, educado dentro de una clase pudiente como puritano calvinista por su madre. También ha tenido algunos preceptores en su casa. Él estudia en Trinity College, en Cambridge, estudia para ser abogado y filósofo, abandona la carrera, se va con sus hermanos a una misión diplomática, pero después de la muerte de su padre no tiene fondos, así que tiene que volver a estudiar, se gradúa y luego hace una carrera política en la cual pasa por distintos estados, en la Cámara de los Comunes, hasta que finalmente comete un fraude y va preso. En ese tiempo comienza su interés por la ciencia, abandona la abogacía y notable que él no es un científico, nunca tuvo ninguna vivencia propia de investigación, ni tampoco logra apreciar los descubrimientos importantes de su época. Y sin embargo, es quizás una de las figuras más importantes de la ciencia tal como la reconocemos hoy. Lucha como influencias, lucha por romper con esa admiración desmedida que dice que tiene la gente, los científicos, por la autoridad de los griegos antiguos, especialmente por Aristóteles. Él dice que
las doctrinas de Aristóteles han impedido el avance del conocimiento. Especialmente él está en contra de esa idolatría que se construye por siglos en Europa, con una admiración muy fuerte por esa cultura y por los personajes de esa cultura que han existido hace 2000 años atrás, pero dice que esos fueron unos genios fantásticos, fue gente muy sabia, pero ya no están. O sea que nosotros tenemos que ver cómo progresar con la gente que tenemos en la actualidad, y la solución que él encuentra está en el método. Usa en determinado momento el contexto aristotélico de las cuatro causas, pero a lo que es la historia natural solamente dedica las causas eficiente y material, y dice que las causas formal y final son objeto de la metafísica. Tiene gran interés por Maquiavelo, porque dice que Maquiavelo estudia lo que los hombres hacen y no lo que deberían hacer, vale decir, no es prescriptivo, sino es descriptivo de cómo es la conducta humana, que es lo que nos ayuda a entender cómo son los hombres y obrar acorde a eso. Y rescata la necesidad de separar la filosofía moral del conocimiento sin mezclar consideraciones religiosas. Uno de los libros más importantes de Francis Bacon es El avance del saber. Tiene dos partes por lo menos. Una argumenta a favor de la excelencia del conocimiento. Lo que él trata de mostrar es que el saber científico tiene gran importancia y tiene gran dignidad. ¿De dónde viene esto? Bueno, de la lucha que hace la ciencia en ese momento por establecerse como una disciplina respetable. O sea, él argumenta en ese sentido. Y trata de derrotar las objeciones que hacen las personas sobre las limitaciones que tienen los científicos. Bueno, básicamente Bacon tiene que empezar prácticamente de cero, porque él clasifica el conocimiento. Parece increíble, pero a esta altura él lo clasifica de la siguiente manera: entre historia, poesía, filosofía y teología. La historia está asociada a la memoria y puede ser historia natural, historia civil, eclesiástica, literaria. La poesía está asociada a la imaginación, puede ser, por ejemplo, la narrativa. La filosofía está asociada a la razón, puede ser filosofía divina, natural, humana. Y por último, la teología la considera que está fuera del saber humano, así que no se mete en eso y no tiene problemas con la religión de esa manera. Bueno, el centro de lo que él defiende está en el método, porque si uno va a quitar que ya no vamos a contar con genios o personas de una inteligencia descomunal, ¿qué es lo que nos queda para desarrollar conocimiento fuerte, firme y que además sea útil? Bueno, lo que él va es confiar en el método y en las reglas que se generan asociadas al método. Él dice que la lógica, tal como la plantea Platón y la cultura griega, son simplemente una enumeración de particulares sin considerar una instancia contradictoria. Entonces eso no tiene ningún valor. Él habla que la lógica, él está a favor, pero no especifica en ningún momento exactamente de qué forma se practica esa lógica. Está a favor del método de inducción y de un proceso de eliminación, vale decir, considerar cada una de las posibilidades y eliminar aquellas que no se sostienen. ¿Cuál es el mecanismo que él visualiza como método? Nunca lo llega a definir muy bien, pero se inicia con experimentos. En ese sentido es un empirismo ingenuo.
de experimentos en base a los resultados, sube a axiomas o principios y una vez que está establecido ahí, vuelve a bajar a experimentos y en cada etapa de este ciclo sube a principios que son cada vez más generales. Entonces el experimento es parte central dentro de la metodología que visualiza Bacon y él incita a que abandonemos la biblioteca y vamos al laboratorio y abandonemos las reflexiones que están encerradas en la mente y vamos a la materia. Hagamos cosas sobre el mundo. En realidad esto es un poco difícil de aceptar para la gente de su época, porque en su época había desprecio por cuestiones manuales, mecánicas. Lo único que interesaba eran aquellas cosas que presentaran alguna rareza o alguna sutileza. Dice él que el experimento es crucial porque le quita la máscara a los objetos naturales, ya que la naturaleza se revela cuando la operamos. Y si bien él reconoce que hay limitaciones humanas, por ejemplo, que los sentidos humanos pueden fallar, la reflexión sobre esas limitaciones alivia que podamos trabajar aún con esas limitaciones humanas llevando a cabo experimentos. Él es un realista y cree que el conocimiento nos va a ayudar a tener un conocimiento progresivo acerca de la realidad. Dice que hay que examinar la evidencia con los sentidos que nosotros tenemos y debido a las limitaciones que tenemos en nuestros sentidos, hay que llevar a cabo experimentos que produzcan resultados, no solamente que podamos hacer algo, sino que ese algo cambie el mundo de alguna manera, de forma que podamos comprender cómo es el mundo. También Bacon se dedica a ver cómo se debe organizar la investigación. Y aquí está mirando cómo es el deber ser, cómo debería ser la ciencia. Y a eso dedica un libro que es como si fuera una novela, de alguna manera, que es La Nueva Atlántida. Es de 1627. Entonces, La Nueva Atlántida está centrada en una historia, ficticia por supuesto, de una gente que sube a un barco y se pierde en el mar y terminan llegando a una isla que parece ser es la Atlántida, en la cual hay una cultura que se ha desarrollado totalmente independiente de la europea. Esa cultura es una cultura superior, entonces él se encuentra con esta gente que ha solucionado un montón de problemas y el libro lo que trata de hacer es narrar cómo es la organización de esa gente. Entonces, para empezar, dice que han distinguido entre distintas regiones, una región inferior quiere decir por debajo del nivel del suelo, que está constituida por cuevas y minerales. Luego hay una región media, que es el nivel del suelo, donde hay ríos, canales, están plantas, hay animales, y después hay una región superior que, por ejemplo, son todas las construcciones que hay hechas sobre la Tierra y la atmósfera. Entonces empieza con cosas bastante básicas y luego progresa a ver, describe cómo esta gente está organizada, por supuesto dentro de su ficción, y dice que hay una serie de tareas que es necesario llevar a cabo para adquirir nuevos conocimientos y describe esas tareas. Esto está centrado en que se organiza, a toda la gente de Atlántida se organiza de una forma en la cual hay trabajadores de primer nivel, de segundo nivel y de tercer nivel. ¿Quiénes son los de primer nivel? Son aquellos que reúnen información. ¿Cómo hacen? Hacen experimentos,
cambian los experimentos, generan otros experimentos nuevos, repiten experimentos. Quiere decir que esta gente son los que producen resultados. El segundo nivel son aquellos que toman los resultados de los experimentos y van a proposiciones teóricas, conjeturas. Y luego, en el tercer nivel, estos descubrimientos que se van haciendo en el segundo nivel se convierten en grandes proposiciones. Y esto continúa como un ciclo en el cual eso inspira nuevos experimentos y vuelve esto a andar con el fin de refinar todo lo que se conoce. Con respecto al aprendizaje, volvemos al libro El avance del saber, porque ahí él está en contra de una idea que era vigente en esa época, que la mente es como una tabula rasa, una tableta sin escribir sobre la cual se escriben cosas. Dice que no, que la mente guarda un montón de cosas, pero guarda falacias, preconceptos, supersticiones, imposturas, y dice que no han sido lo suficientemente bien estudiadas anteriormente. Entonces, si uno quiere que un sujeto aprenda cosas, que pueda ingresar conocimientos frescos, lo primero que tiene que hacer es liberarlo de esas supersticiones y falacias. La mente humana, por el contrario, en oposición a esta idea, analogía de la tabula rasa, la ve como un espejo encantado que distorsiona los objetos. Finalmente dice que las proposiciones, que a lo mejor nos parecen extrañas al principio y que no nos mostramos cómodos con ellas, sin embargo, una vez que las hemos comprendido y las aceptamos, es como si siempre las hubiéramos comprendido, como que la mente las acepta como si las hubiera conocido desde antes. Hay un montón de temas del aprendizaje que nos interesan en la actualidad, por ejemplo, la idea de los preconceptos, los errores que cometen los científicos, los métodos efectivos para descubrir la comunicación escrita. Él se refiere en algún momento con otros términos a los contextos de descubrimiento y de justificación que vamos a ver más adelante. Trata de qué cosas son verdad y por supuesto lo que ya vimos, la clasificación del conocimiento, y él es, por supuesto, alguien que sostiene fuertemente el sentido de progreso. ¿Qué ocurre con todo eso? Quedan los libros y muere Bacon hacia 1645 realmente como parte de un movimiento político que ocurre en Inglaterra. Se comienza a reunir un grupo de gente en algunos lugares, se autodenominan como miembros del Colegio Invisible, y encuentran estos textos de Bacon, le encuentran bastante sentido y en realidad deciden implementar lo que Bacon recomienda, deciden implementarlo como el programa de investigación de esta sociedad que ellos han fundado. Bastante después la crean formalmente en 1662, sin apoyo oficial del gobierno, aunque más adelante reciben algún subsidio y reconocimiento por parte del gobierno. ¿Qué hace esta gente? Se reúnen, por ejemplo, una vez por semana y realizan experimentos. Los que realizan experimentos son ellos mismos, quiere decir que es un grupo de gente, por ejemplo 15 personas inicialmente, y este día se reúnen y una persona lleva un experimento a la mesa, lo realiza y una vez que hay un resultado, anotan cuál fue el resultado de ese experimento. Las otras personas que están presentes atestiguan de que se realizó el experimento y lo consideran ya como conocimiento consolidado.
Entonces necesitan un organizador, un curador de los experimentos, ese es Robert Hooke, y necesitan un secretario de la Royal Society, porque vamos a ver que eh, el trabajo clerical es bastante importante, que ese es Henry Oldenburg. Entonces ellos dicen que es necesario organizar esos experimentos, no es simplemente juntar 100 experimentos, sino que deben estar asociados y vinculados a través de un orden, y eso es lo que ellos ven como su trabajo colectivo. Y bueno, inicialmente cuando el número de gente es pequeño, ellos más o menos logran manejarse y Oldenburg, eh, su tarea, más que pasar lista y ver algunas cosas, no es tan importante, pero mucha gente empieza a tratar de ingresar a esta sociedad, se interesa mucho por ella, además pasa a ser muy prestigioso ser miembro de esta sociedad y ahora empieza a haber gente de pueblos y ciudades que están fuera de Londres y en las cuales no pueden venir todas las semanas a Londres para ver el experimento actual y por lo tanto Oldenburg tiene que crear un medio de comunicación que inicialmente son cartas. Quiere decir que él les describe en una carta a cada uno de los que no pudieron venir a la reunión, les tiene que describir qué es lo que hicieron, el acta de esa reunión. Se hizo tal cosa, tal experimento, dio tal resultado y esto es lo que concluyeron los presentes. Pero llega un momento que se cansa de escribirlo y decide hacer una publicación que es lo que se llaman The Transactions of the Royal Society, que comienzan en 1665. Bueno, estas transacciones que se ven allí en una versión antigua, uno de los aspectos que son bien importantes son las rarezas. Qué sé yo, nació un cordero de 5 patas o, no sé, un conejo de 3 orejas. Entonces ellos van poniendo cuáles son las rarezas que se enteran porque se van haciendo públicas dentro de la sociedad y el otro aspecto que es muy interesante son los resultados de los experimentos que van haciendo. Bueno, el legado de la Royal Society es que eh, es un grupo de gente, ahí vemos un grabado con la cantidad de gente, todos hombres, que están en ese lugar y más arriba ven el edificio actual que sigue existiendo de la Royal Society, rompen con el principio de autoridad y adhieren a un plan organizacional que es muy importante para llevar a cabo trabajo colectivo y obtener resultados que ellos consideran como conocimiento firme. La visión del mundo es realista, consideran el conocimiento como acumulación, que mediante la acumulación de conocimiento hay un acercamiento a la verdad y las teorías se construyen por inducción. Ellos tienen una confianza en el método de la ciencia y ese método está basado en el empirismo ingenuo. Más adelante volveremos sobre el empirismo ingenuo tratando de ver cuáles son sus limitaciones. Bueno, algunas conclusiones. Eh, Todo este movimiento de la revolución científica tiene algunas consecuencias y características. Una de ellas es que la gente toma una actitud más humilde que las tomadas en periodos anteriores porque ahora está dispuesta a admitir ignorancia. Quiere decir que se da sentado que no se sabe todo sobre todo, sino que es necesario hacer un esfuerzo para adquirir conocimientos nuevos. Y aún los conocimientos nuevos que uno adquiere, sin embargo, afirman que más adelante, en la medida que obtengamos nuevos experimentos y nuevas evidencias, vamos a comprobar que esos conocimientos no estaban ciertos o tenían algunos errores y que es necesario corregirlos. Bueno, lo siguiente que se ve es qué herramientas se van a usar. Bueno, las herramientas son las observaciones
y las matemáticas. Fíjense que las matemáticas en un principio pertenecían a un área que era esotérica y sin embargo ahora se incorporan por la puerta grande a la ciencia. Y la esperanza que surge es que las teorías van a servir para desarrollar nuevas tecnologías y adquirir nuevas potencialidades. Quiere decir que vamos a poder hacer nuevas cosas gracias a esta ciencia que se estaba desarrollando.